La hermana de Huánuco, me parece que todavía no se ha conectado, ¿no? Zoraida, Isabel. quizás se debe conectar durante la clase. Está Adrián y está Sol. Sol, Sí, pastor. Buenas noches. ahí está Sol, ya. Muy bien. Espero hayan podido dar lectura al material que les dejé sobre las cartas de Pablo, ¿no? Nos tocaba hoy día trabajar las epístolas paulinas. Entonces, a ver, vamos a ver si han leído, ¿ya? Para que compartan su lectura. Eh, Javier, ¿leíste? Sí, sí, pastor, sí, sí. A ver, compártenos un poco. Bien, 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 bien. Bueno, ya estamos tocando lo que es las epístolas paulinas de la cautividad de Pablo. Bueno, y esto es algo muy interesante, saber de, no sabía de las cartas que Pablo había escrito en su cautividad, aunque todavía está en hay un dilema todavía, pero nos es claro, ¿no? De que las cuatro cartas de Pablo son llamadas también las epístolas desde prisión o desde la cautividad. Ujú, Claro, esto es debido a que Pablo estaba preso cuando las escribió. Bueno, podemos nombrarlas, ¿no? Filipenses, podemos verlo ahí también en Filipenses capítulo 1, Colosenses, Efesios y Filimón. Algunos prefieren pues describirlas, ¿no? Como hemos estado leyendo, como epístolas del cautiverio, ujú, ya que Pablo estaba detenido. Pero es algo muy importante que entender, ¿no? No estaba él en una forma aprisionada, sino que eh, en un sentido técnico estaba detenido, sí, y le daba tiempo para que pudiera ir a escribir. De estas cartas, tres están vinculadas tan estrechamente, como hemos leído, hemos revisado todo esto, de haber sido designadas en el mismo periodo y en el mismo lugar, en el ujú, mismo lugar. Claro, Colosenses 4:7, ahí podemos verlo, y Efesios 6:21 también, de que el portador es la misma persona, eh, Tríquico, fue el portador de estas dos epístolas. Y, y la gran eh, similitud que ambas apuntan que debe haber sido escritas en el mismo tiempo, en el mismo tiempo. Otra cosa también que he podido ver rescatar de esta lectura, ya, es que en Colosenses 4:9, estaba revisando ahí Colosenses 4:9, dice ahí, eh, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Mira, aquí ya hay otro compañero ya de Tríquico, se, se le conoce como Onésimo, ¿no? Si se tiene en cuenta que la carta de Filimón claramente expresa que su portador es el que estamos nombrando, Onésimo. Esta carta queda colocada, ¿no? En en la misma órbita de Éfeso y Colosenses, para entenderlo así más claro. Otra cosa que he visto también al leer estos capítulos, estas tres epístolas entonces emanaron claramente del apóstol al mismo tiempo y debe haberse originado con todo lo que he revisado desde el mismo lugar. Aunque después de estas frases vamos a encontrar muchos eruditos que dicen que fue de Cesarea, de Roma, pero uno también puede sacar su opinión personal, ¿no? Y puede ujú. inclinarse a, a cualquier de los extremos, haciendo un análisis crítico de todo ello que hemos leído. En este lugar, sin embargo, ha sido todavía, es causa de disputa. Hay quienes favorecen a Cesarea, otros favorecen a Roma y algunos otros a Éfeso.
pero yo también después de haber leído, me inclino que desde Roma se ha tenido que Ujú. dirigir estas cartas. Bueno, nos queda a nosotros examinar, ¿no? Los puntos de vista y debatir en clase. Hablando un poco de la época y el lugar, ya entrando a mi punto de vista, eh, hemos leído y dice, ¿no? Que sacando los apuntes de Cesarea, dice, la posibilidad de que el esclavo Onésimo puede haber huido a esa ciudad debe aceptarse, pero ¿cómo es que Onésimo eh, conocía algo de la iglesia primitiva? Es que en la casa donde de su amo él había escuchado acerca de Pablo. Es por eso que lo busca Pablo para buscar una ayuda, ¿no? Una ayuda. Eh, Sin embargo, hay ciertas diferencias en la situación del apóstol que debe notarse aquí. Si bien la libertad de Pablo tenía de predicar en Roma, es claramente afirmada ahí en hechos, en hechos. Bueno, pastor, ese es lo que he Ya. podido en la primera parte. Más adelante ya estaré también apoyando en lo que se va llevando la conversación. A ver, ya, listo, Javier. Sol, ¿pudiste leer? Hola, pastor. Buenas noches. Sí, sí puede leer. Justo, A ver, coméntanos algo de la lectura de las epístolas de la cautividad. sí, justo ahí en la primera parte que habla de la época y lugar. En esta parte, en las cartas están contando lo que Pablo había pasado en la cárcel. Y también ahí menciona en la primera parte a Tíquico a Onésimo, que ellos eran unos colaboradores de Pablo que estuvieron con él, y por medio de la lectura nos damos cuenta que ellos siempre estuvieron ahí junto con Pablo, nunca se avergonzaron de las cosas que podían pasar o lo que podía pasar Pablo. También se habla ahí en la siguiente parte, se habla que no hay mucha evidencia de que Pablo estuvo en Cesarea, pero que Pablo estuvo en Roma, ya que Pablo está pidiendo ahí vemos en Efesios capítulo 6 y en Colosenses capítulo 4 que Pablo pide para que se ore por él, para que él pueda estar a la altura de la oportunidad y que él iba a dar testimonio. Entonces, por eso se deduce que él estaba en Roma en ese momento. Y luego, en la lectura, habla una parte, empieza hablando de Éfeso. Acá se habla de que Pablo en Éfeso atravesó un montón de luchas y que en Romanos capítulo 16 ahí cuenta todo lo que él pasó, todo lo que él pasó en Éfeso, y menciona a Priscila y Aquila, que ellos arriesgaron su vida para salvar a Pablo. Y en toda esta parte en Éfeso, ahí empieza a ver de que de Pablo atravesó muchas dificultades al momento que tuvo que predicar el Evangelio. Entonces, luego de eso, eh, también se mencionan a los compañeros de Pablo que estuvieron en prisión. Aristarco fue uno de ellos. Él es llamado compañero de prisión de Pablo, que se habla en Colosenses, capítulo 4 en el versículo 10. Y él es mencionado también en Hechos, capítulo 19, como uno de los que habían sido capturados por la muchedumbre efesia durante los disturbios que fue ahí en ese momento. Y también durante la lectura que estuve en esa parte, hay un dato interesante porque ahí decía de que hay personas que Pablo menciona con la palabra prisionero, pero en el griego es como que está escrito como acabú o algo así, con algo así, pero no es la misma palabra que Pablo utiliza al referirse a él mismo cuando dice prisionero. Entonces, porque en el griego, la palabra prisionero que Pablo utiliza al referirse a él significa que está literalmente en una prisión, ¿no? En un lugar. Pero cuando él se refiere a algunas personas que él menciona con la palabra prisionero, es como si fuera de una forma figurada. Entonces, por eso en esta lectura me pareció muy interesante porque quiere decir que algunos que él menciona, capaz no estaban prisioneros todos, pero sí que ellos,
de una forma voluntaria, estuvieron junto a la misión con Pablo. Y que de esa manera como que no importaba pues lo que podía pasar en ese momento, sino que ellos estaban arriesgando su vida también. Y luego hablan de ahí como mencionaba nuestro hermano Javier, hablan de las posiciones. Algunos dicen que Pablo escribió las cartas desde cuando está en la prisión en Éfeso, o algunos dicen que está en Roma. Por ejemplo, Manso, él está a favor de que el origen fue en Éfeso, ya que él no piensa que haya sido escrita desde la prisión, ya que, sin embargo, él argumenta que las referencias de la prisión, él argumenta como que Pablo escribió todo, pero no estaba literalmente en la prisión, sino que Pablo se estaba acordando de lo que había vivido en la prisión. Pero Kuhlman, él favorece el origen romano, debido a una combinación de factores. Uno de ellos es que Pablo ahí pasó un cierto tiempo como prisionero en el Imperio Romano. Y durante prisión es que a él le tocó vivir un momento de aflicción. Entonces es por eso que eh, se da se le da como a favor, en una parte dice como que a la posición romana, ya que la posición romana parece ser más fuerte, basada sobre la certeza de que Pablo estuvo allí, en prisión, y todas sus cartas este, son desde allí. Y justo algo, cuando estaba leyendo acerca de todo esto de Pablo, que estaba en la prisión y todo, como justo decía el hermano Javier, parece algo muy interesante porque se habla de que Pablo estaba en la prisión físicamente, pero espiritualmente y todo era como que Pablo estaba literalmente libre, ya que todo lo que él pudo escribir es como que nos queda como una enseñanza bastante fuerte. Y eso es lo que pude leer, pastor. Ya, muy bien, gracias. Adrián, Sí, pastor, ¿cómo está? Eh, sí, compártenos ahí justamente, algo. sí, pastor, justamente lo que mencionaban los hermanos, ¿no? Que habían tres posiciones respecto a dónde fue escrito, de dónde escribió Pablo, ¿no? Bueno, también leí que el libro de Efesios, Colosenses y Filemón fueron escritos probablemente al mismo tiempo. Y bueno, Filipenses fue escrito probablemente después. Entonces, la teoría, digamos, que más se acerca a dónde escribió Pablo fue en Roma. En Roma porque se decía que tenía más libertad eso para poder estudiarlo, ¿no? Y siendo esclavo también le era más fácil poder andar libremente. Entonces, la teoría que más se acerca es la de Roma, ¿no? Después, me parece interesante también que menciona el autor que el viaje que tenía planeado a España, Pablo fue postergado por eso. Y que más o menos ahí se define la teoría de dónde se escribió, ¿no? De dónde escribió Pablo. Ujú. Luego estuve más o menos, ¿no? Leyendo lo demás, hablaba sobre las distintas iglesias, ¿no? De Colosos, de Efesios, y bueno, hasta ahí nomás fue donde pude ir. Ya, muy bien. Hermana, hermana Yesarel estaba presente. Sí, pastor, buenas noches. Hermana, ¿pudo leer? Un poco, pastor, algunas cositas ahí he tenido un poco de inconveniente con los ojos y Ah, ya, esa es la situación, sí. sí. Solamente acotando a lo que los hermanos han mencionado, ¿no? En cierto modo, en la página 256, cuando hablan de la epístola o carta, Ujú, mayormente aquí podemos ver, ¿no? A Deisman, que menciona, pues, ¿no? Que ha sido, dice, escrito vigoroso y bastante extensamente respecto a este asunto en lo que corresponde bien epístola o carta. Su opinión mayormente aquí, si bien puede ser una carta o una epístola, dice, pueden ser similares en su forma, pero aquí también da a conocer los dos tipos de representaciones en la redacción que se ha dado.
Ahora que la epístola también es un intento literario consciente con un propósito y en su publicación dado, ¿no? Y la carta mayormente es de un carácter privado. Pero podemos ver nosotros que aquí el apóstol Pablo, cuando da a conocer estas cartas y epístolas respectivamente, hay algunas cosas que son uniformes, con el caso no de Filemón y de Corintios, son las más personales. Y Romanos dice, no, al menos en esa parte es menos personal. Pero también podemos ver que aquí, en el caso de lo que es, están aceptadas, ¿no? O obtener designadas las epístolas en vez de cartas. Otro de los aspectos también que he estado observando ahí, los elementos literarios que ha escrito el apóstol Pablo aquí, de acuerdo a los estudios que han hecho, ¿no? Sir William da a conocer, ¿no? De que la impresión del apóstol Pablo es un artesano, ¿no? Que escribe con ciertas dificultades, ¿no? Y lo que Deisman declara, pues no, que es bastante poco convincente esas expresiones. Pero también podemos ver aquí, ¿no? Que la opinión de otro autor, J. Weisner, dice, ¿no? Que las cartas del apóstol Pablo no son creaciones del momento, sino escritas, dice, pues no han sido escritas apresuradamente, sino que tienen un pensamiento muy cuidadosamente elaborados, ¿no? Ahora, esto se necesitaba un tiempo para componerlas o poderlos en esa parte también interpretarlas. Las mismas difieren y que no hay improvisaciones que se constituyen en ella. No es una carta ordinaria que se puede ver, sino está bajo un sentido real y de acuerdo a la necesidad que requería para ese entonces también la iglesia. En otro aspecto podemos ver también cuando se dirige, pues, ¿no? A un asunto resuelto a Onésimo y a Filemón, podemos ver también aquí que hay un poco, ¿no? Donde en cierto modo hay una satisfacción, una mera expresión en lo que ha sucedido en la parte que menciona aquí el apóstol Pablo. Pero también podemos ver que hay un carácter muy delicado, ¿no? Cuando se dirige a la iglesia y también a casos muy personales ahí. En esa parte, pastor, eso es lo que he podido, en cierto modo, leer y también acotar a ello. Para la siguiente estaré profundizando más, pastor. Ya. Está bien, hermana, no se preocupe, está bien. Bien, entonces hemos podido leer algo, ¿no? Del libro de Harrison. Espero que haya ayudado. Bueno, el libro lo tiene ahí a disposición, lo puede revisar cuantas veces quiera. Y revisar no solamente el capítulo que les he dado, sino cualquier área del libro, ¿no? Cualquier sección. Bien, vamos a ir viendo ahora el contenido de las epístolas paulinas, ¿no? O el corpus paulino se le conoce, ¿no? Son las cartas que escribió el apóstol Pablo. Es el escritor más extenso, Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento es el que tiene más escritos. Ahora, dentro de ¿por qué Pablo escribió más que otros, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Pablo escribió más que otros? Por ejemplo, Pedro tenemos ahí, está Juan también, ¿no? Y algunos otros escritores solitarios, ¿no? Santiago, Judas, están ahí, ¿no? ¿Por qué Pablo escribió más? Es sencillamente por la misión que él desarrolló, ¿no? Sus viajes misioneros, contando lo que narra Hechos, ¿no? 1, 2, 3, y quizás su viaje a España, están mostrando la necesidad que el apóstol tenía de mantener comunicación con la misión que había hecho, ¿no? Entonces, la forma como él podía comunicar y cuidar, velar por la salud de la iglesia, era a través de sus colaboradores que ponía y a través de la correspondencia que él tenía con las diferentes iglesias, ¿no? Ahora, las cartas que él escribe tienen siempre una motivación, ¿no? Él escribe para corregir muchas veces situaciones de la iglesia, para animar en otros casos, ¿no? Para instruir también. La misión del apóstol Pablo fue más extensa que el apóstol Pedro, ¿no? Pedro se quedó en Jerusalén
y desarrolló su ministerio ahí, ¿no? En Jerusalén. Juan, ¿no? Él estuvo también dentro de los marcos de Palestina, ¿no? Al final de los años, él ya terminó en el Asia Menor, en Éfeso, ¿no? Como pastor de la iglesia de Éfeso, murió ahí con una edad avanzada, ¿no? Juan, luego del exilio en Patmos. Entonces, la misión de Pablo fue más extensa, por eso sus escritos son más, ¿no? Ahora, estos escritos van relacionados con las misiones que él hizo, con las iglesias que él aperturó, ¿no? Que él formó. Cada obra que él levantó, ¿no? Tenía cierto vínculo con el apóstol. El apóstol era la autoridad, ¿no? A la cual se consultaba para ver algunos asuntos propios de la iglesia, ¿no? Por eso que Pablo escribe como autoridad, ¿no? Como apóstol, como fundador de la iglesia, ¿no? Le hacen las consultas muchas veces a él de diferentes temas, ¿no? Entonces las epístolas paulinas tienen contenidos diversos, ¿no? Hay una teología propia de Pablo, que él desarrolla su propia teología, lo mismo que Juan también lo hace, ¿no? Pedro también hace lo suyo. Pero en Pablo vamos a ver una teología un poco más abundante, ¿no? Él hace una exposición, una cátedra bastante extensa, ¿no? En la primera carta que encontramos de Pablo, ¿no? La carta de los Romanos. Ahora, la traducciones que nosotros tenemos, si ustedes ven su Biblia, a ver, miren su Biblia, saquen su Biblia. Reina Valera. Vamos a revisar la Biblia, marque ahí en su Biblia si es que es suya, ¿no? Para que recuerde al momento de enseñar o de querer compartir con alguien el tema de las epístolas paulinas. No hay mejor lugar que poner anotaciones que en la misma Biblia, ¿no? Porque ahí es donde uno lo va a usar. La traducción que nosotros tenemos de Reina Valera, ¿sí?, agrupa las cartas considerando la extensión del contenido, ¿no? Por ejemplo, la primera carta que está dentro del Corpus Paulino, o las epístolas de Pablo, es la carta a los romanos, ¿no? Ahora, esta carta es extensa. Si usted revisa ahí, ¿cuántos capítulos tiene según la distribución de la Reina Valera? ¿Con cuántos capítulos lo ha organizado? 16 capítulos. 16 capítulos, ¿no? Sí, sí. Es una carta bastante extensa, ¿no? No es breve, es una carta, a diferencia, por ejemplo, de Tesalonicenses, ¿no? Primera de Tesalonicenses, ¿no? Es una carta más breve. Romanos es un poco más extensa. Ahora, Primera de Corintios es la que sigue, ¿no? También es extensa. Tiene también en la distribución del contenido, han considerado dividirlo en 16 capítulos, ¿no? Similar a la de Romanos, pero si usted contabiliza los versos, ¿ya?, más versículos va a tener Romanos que Corintios. Así que en ese sentido, por extensión, la han colocado a Romanos como primera carta, ¿no? Luego viene Primera de Corintios y así sucesivamente, ¿no? Es por la cantidad, por el contenido, ¿no? Y no es por la importancia, ojo, ¿no? Algunos han considerado que es por la importancia de la carta. Todas las cartas tienen su carácter, ¿no? Pero también por el mismo hecho de tener bastante contenido, demanda que hay bastante información que el apóstol está dando, ¿no? Primera de Corintios, ¿no? Y la última sección de las cartas de Pablo, ¿no?, termina la carta, ¿con qué carta termina el Corpus Paulino? Con Filemón, ¿no? Ahora, la han colocado a Filemón, ustedes revisen ahí, vamos a Filemón, ¿no? Es una breve carta, solamente 5 por Filemón. Inmediatamente, con los autores, ¿no?, de la Reina Valera, han colocado después de Filemón. Ahora, Hebreos es una carta pequeña,
Hebreos es un poco amplia. Extensas. La distribución tiene 13 capítulos, ¿no? O sea, Filemón es más pequeña al lado de Hebreos, ¿no? Entonces, ¿por qué a Hebreos la han puesto al final, ¿no? Un apéndice. Porque, ¿cómo se llama? Hay una discusión en cuanto a su autoría, ¿no? El caso, si usted ve ahí, ¿cómo titula la carta a Hebreos? El título de Hebreos. ¿Cómo la tienes tú, Sol? ¿Tienes Reina Valera? En otra versión. La Reina Valera tengo. ¿Cómo titula Hebreos? Dice, en el capítulo 1, No, el título de la carta. ¿Qué dice? la epístola a los santos. Ya. Es diferente a las demás cartas, ¿no? Que anteceden, o sea, el cuerpo de cartas de Pablo, ¿no? Las demás cartas las han titulado la epístola del apóstol San Pablo a, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Hebreos no. ¿Por qué? Porque hay una discusión en cuanto a la autoría, ¿no? Autoría. De la carta a los hebreos, ¿no? Algunos consideran que Pablo no la escribió, ¿sí? Fue otro autor anónimo, no han determinado quién, ¿no? Pero por la tradición, ya sabe lo que es la tradición, ¿no? Ya hemos explicado un poco qué es la tradición, ¿no? La tradición no es mala, ojo, ¿eh? Nosotros también seguimos la tradición en muchos aspectos, no es que no, la tradición no vale, no, sí, la tradición la consultamos también. La tradición evidencia y aporta información sobre la autoría de Hebreos a Pablo, ¿no? Entonces, como conservadores que somos, ¿no? Creemos que Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Eh, la discusión la dejamos para el mundo académico, ¿no? Para que se entretenga en eso. Nosotros creemos que la epístola a los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Solo que la han considerado así, por eso es que está al final del Corpus Paulino, ¿no? Debería estar después de Corinto, ¿no? Pero bueno, la han puesto ahí, ¿no? Eso para que sepa la ubicación de las cartas, por qué están así, ¿no? ¿Por qué van en ese orden? ¿Ya? En el caso de Hebreos es porque, como no hay consenso en su autoría, han considerado reservarla al final, ¿no? Y lo han puesto sin autor. Claro, Hebreos tiene algunas particularidades, ¿no? Diferentes a las epístolas de Pablo que están en el grupo que ya mencionamos, ¿no? Por ejemplo, no hay una identificación directa del autor, como suele Pablo hacer en todas sus cartas, ¿no? En directo arranca como una disertación, como una exposición hebreo, ¿no? Pero, como digo, nosotros inclinamos la postura a Pablo como autor, ¿ya? Las cartas, ¿no? Se han agrupado, como dije, por su extensión, y también dentro de la clasificación ya las cartas paulinas vamos a encontrar en cuanto a su contenido, ¿no? A Romanos es una carta que desarrolla bastante de la teología paulina, ¿ya? O sea, si usted quiere conocer un poco el pensamiento del apóstol Pablo, la teología que él desarrolló, ¿no? La predicación a los gentiles, ¿no? ¿Cuáles eran los conceptos que Pablo manejaba en la predicación a los gentiles? Porque vemos que la predicación de Pedro era distinta, ¿no? La de Pedro es distinta a la de Pablo, ¿no? ¿Cuál era la teología que Pablo manejaba en ese tiempo, ¿no? Pablo la condensa toda su teología en Romanos, mayormente, ¿no? Ahora, Romanos es una carta que expresa la convicción por la cual Pablo llevaba el Evangelio, ¿no? Vamos a ir analizando su tarea, por si acaso su tarea final tiene que ver con esta carta, ¿ya? Su tarea final que ustedes van a desarrollar tiene que ver con la carta a los romanos. Y luego voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Con la carta a los romanos. Pero Romanos es una tesis
del apóstol Pablo, ¿no? Los que conocen el mundo académico, ¿no? Ya saben que una tesis es un trabajo de investigación, ¿no? Donde uno llega a conclusiones finales, después de haber investigado bastante información, ¿no? Entonces Pablo, en Romanos, está comparando a la manera académica de hoy, está presentando una tesis sobre un asunto bastante importante, que es la salvación. ¿Ya? La salvación. Acá la exposición del apóstol Pablo en Romanos apunta directamente a la obra de Cristo para nuestra salvación. ¿Y cómo se da ese proceso hasta nuestra resurrección? O sea, es todo lo que va a ocurrir, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? O sea, es una carta que condensa la historia de la salvación para el mundo cristiano, ¿no? Y él enfoca su tesis en la primera parte del capítulo 1. Por ejemplo, viene el capítulo 1 y la tesis que el apóstol Pablo enuncia en esta carta está en el primer capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿no? Esa es su tesis del apóstol Pablo y luego la va a defender, la va a exponer en todos los capítulos que continúan, ¿no? Mire lo que dice Romanos 1:16, que es bastante conocido, y 17 también, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Que va a hablar de la salvación y del evangelio que tiene poder para eso. A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios, que es un tema fabuloso, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el enunciado de la tesis del apóstol. De ahí, él empieza a desarrollar todo lo que dijo en esos dos versículos. Va a hablar ahora sobre la situación del hombre, la culpabilidad del hombre, ¿no? Cómo, en qué condición se encuentra el hombre delante de Dios, sea judío o no sea judío, haya conocido de Dios directamente o no lo haya conocido. Y él concluye diciendo que todos, sin excepción, están en la misma situación, son culpables delante de Dios, ¿no? Esa es la primera parte. Y luego ya viene en lo que es la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios. El juicio que Dios va a hacer es justo, ¿no? Y luego ya viene el tema de la condición del pecador, ¿no? Que alcanza la justicia de Dios, ¿no? Que se llama la justificación, el tema de la justificación, ¿no? Luego de la justificación pasa al tiempo de la santificación en el capítulo 8, ¿no? Capítulo 8 San Pablo toca el tema de la santificación, o sea, la obra del Espíritu Santo en el creyente, luego que ha sido justificado, ¿no? Primero se da la justificación en los capítulos 3 en adelante, ¿no? Y todo lo que eso abarca, todo lo que alcanza la justificación en el hombre pecador. Y luego viene el tema de la santificación, capítulo 8, ¿no? Cómo el Espíritu Santo va obrando en la vida de aquel que ha sido justificado. Y luego de la santificación, que empieza en el capítulo 8, ya habla pues sobre la salvación de los gentiles, etcétera, etcétera, ¿no? Ya termina Pablo con el punto final, que es la glorificación de los creyentes, ¿no? Entonces, el proceso de San Pablo en Romanos es, ¿no?, la obra que Dios hace en la vida del que va a salvar, ¿no? Cómo es el proceso de la salvación del pecador que él ha elegido para salvación, ¿no? Primero, lo justifica. Segundo, lo santifica. Y tercero, lo glorifica. Son tres momentos de la teología paulina, y que es la teología reformada en la cual nosotros creemos también, pues, ¿no? O sea, hay tres momentos en la salvación del pecador que Dios ha elegido para salvación, ¿no? Primero es su justificación.
por la justicia de Dios, no por la justicia del hombre, sino por la justicia de Dios en Cristo, ¿no? El tema de la justificación, precioso tema. Luego, el tema de la santificación, la obra del Espíritu Santo en ese hombre que ha sido justificado por Dios, ¿no? La santificación es el proceso de toda la vida del creyente en su cuerpo, ¿no? En el cuerpo todavía afectado por el pecado, ¿no? Ese es el proceso de la santificación. Y concluye con la glorificación, ¿no? Con la resurrección del cuerpo y la preparación para entrar en la vida eterna, ¿no? Entonces, esa es la teología o la tesis que Pablo va a decir en Romanos, ¿no? Y es el proceso de salvación de todos nosotros, ¿no? ¿En qué proceso nos encontramos ahorita nosotros? En el proceso de la santificación, ¿no? Estamos siendo santificados por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ha sido glorificado? Todavía, ¿no? ¿Ha sido justificado? Sí, ya ha sido justificado en Cristo, ¿no? La justicia de Dios lo alcanzó. Ahora, ¿qué etapa falta? La glorificación, ¿no? ¿Cuándo será eso? En la segunda venida, cuando el Señor regrese y los muertos resuciten. Y tengamos el cuerpo preparado para entrar en la vida eterna, ¿no? Y disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Entonces, en ese proceso está, ¿no? Y Pablo ahí hace su teología, ¿no? Y esa es la predicación que el apóstol Pablo llevó por todo lado. A donde iba, él predicaba de eso. Ese es el evangelio que él predicaba a los gentiles, ¿no? A los gentiles. Y sus discursos, ¿no? Iban siempre en ese sentido, ¿no? Dios está llamando al hombre para que se arrepienta, ¿no? Porque hay algo que quiere hacer, ¿no? Lo quiere justificar, lo quiere santificar y lo quiere glorificar. Romanos tiene que ver con esto, ¿ya? Hay algunos términos importantes en la teología de Romanos que son propios de Pablo, ¿no? Por ejemplo, la carne, ¿no? El término de la carne, ¿no? Que es bastante usado en Pablo, ¿no? Es el único autor bíblico que usa la palabra carnal, ¿no? Y a veces nosotros también lo usamos para referirnos a alguien que no anda, es tan espiritual, ¿no? Cuando alguien no anda muy espiritual, ¿cómo le dice usted? Ese hombre, esa mujer todavía es carnal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todavía de repente hay inmadurez, ¿no? Pero el primero que usa ese término teológico es Pablo, ¿no? Es paulino ese término. En 1 Corintios está ese término, ¿no? Pablo se refiere a la iglesia y dice, yo no puedo escribir a ustedes como espirituales, sino como a carnales, ¿no? Que aún su carne está gobernando, ¿no? Niños en Cristo. Entonces hay términos propios de Pablo, ¿no? La justicia de Dios, que es el tema que ustedes van a hacer para su trabajo final, es un tema que él desarrolla ahí, ¿no? Cómo se muestra la justicia de Dios para la humanidad, ¿no? Nadie puede culpar a Dios por lo que él ha hecho, porque él es justo y su justicia es perfecta, ¿no? Y él defiende. La carta a los romanos, un carácter, ¿cómo se llama? Como un defensor en un juicio. Tiene un carácter legal, ¿no? Pablo está como defendiendo, ¿no?, su postura, como que si estuviera defendiéndolo en un tribunal y está presentando a Dios, ¿no?, como justo delante de toda la humanidad, ¿no? Está haciendo como una exposición de un defensor, de un abogado, ¿no? Por eso hay unos términos propios de él. Muy bien. Entonces, Romanos apunta por ahí, ¿ya? Ya usted va a profundizar un poco más en su trabajo cuando haga el tema que les voy a dejar, que es el tema de la justicia de Dios, ¿ya? Cómo se muestra la justicia de Dios en el Romanos, ¿sí? Bien. Ahora, Romanos, ¿no?, toca distintos temas y hay una, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Hay una similitud, por así llamarlo, ¿no?, entre Romanos, ¿no?,
y otra carta, que quizás usted también ya la leyó, ¿no? En algún momento usted la ha leído. Bueno, creo que la mayoría de nosotros hemos leído el Nuevo Testamento, ¿no? Sin excepción. Eh, Romanos toca temas que también los vuelve a tocar en Gálatas, ¿ya? La carta a los Gálatas. Hay una correspondencia en los temas que se desarrollan en Romanos y en Gálatas, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, algunos de estos temas que hay en Romanos y en Gálatas, ¿no? A ver, voy a proyectar acá una ayuda visual, ¿no?, para que podamos ver. A ver, voy a compartir acá. Acá está. Ya, creo que ahí se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Se ve, ¿no? Un poco más grande. Sí, está bien. Sí se ve, Sí, pastor. pastor. Ya, muy bien. A ver, entonces, dentro de la correspondencia paulina, Romanos ya expliqué un poco, ¿no? Hay un curso que van a llevar exclusivamente a Romanos, ¿no? Porque Romanos es un pilar para la teología reformada, ¿no? Que tiene que ver con la justicia de Dios para salvación, ¿no? Usted sabe que nosotros, como creyentes evangélicos, cristianos, reformados, presbiterianos, creemos que la salvación es por gracia, por la justicia de Dios y no la justicia del hombre, ¿no? No por las obras, ¿no? Entonces, ¿dónde apoyamos nuestra postura sobre la salvación? Mayormente en Romanos y en Gálatas, ¿no? Que es lo que Pablo está hablando, sobre la salvación del pecador. Ahora, fíjese, en Romanos, capítulo 3, hay un tema donde Pablo dice que la ley es insuficiente para justificar al hombre, ¿ya? La ley, ¿ya? La ley, dice Pablo en Romanos, capítulo 3, en adelante, ¿no?, que no es suficiente para justificar al hombre, ¿no? Es por eso pongo la incapacidad de la ley de justificar al hombre, ¿no? Y este mismo punto lo trata en Gálatas, capítulo 2. Vamos a Gálatas, ¿no? Fíjese en Gálatas 2:16. A ver, ¿alguien puede leer Gálatas 2:16? Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está, ¿no? Entonces, el mismo tema lo trata en Romanos, ¿no? Clarito. Romanos 3:20. Si podemos hacer la comparación, Romanos 3:20, va a ver que Romanos 3:20 apunta a lo mismo. Fíjese en Romanos 3:20. A ver, ¿alguien que pueda leer? Yo, pastor. Dice, Adelante. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, estaba claro para el apóstol su teología, ¿no? Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. La incapacidad de la ley de justificar al hombre. Entonces, el tema en las cartas paulinas sobre la justificación es claro, ¿no? La ley no justifica. Lo dice en Romanos y lo vuelve a repetir en Gálatas, ¿no? Bueno, el contexto de Gálatas, ¿no?, y responde a otra situación, ¿no? La iglesia en Galacia, en la zona de Galacia, estaban inclinándose nuevamente a las obras de la ley, ¿no? Por eso Pablo les llama la atención en el capítulo 3, ¿no?, a los Gálatas. Le dice: oh Gálatas insensatos, ¿no? O Gálatas testarudos, ¿no?
quién les fascinó, ¿no? Quién los convenció, quién les estimuló, quién les influyó a retroceder, ¿no? De la gracia y volver a las obras de la ley, ¿no? Entonces, el aspecto de los judaizantes, pues, ¿no? Que estaban metiéndose también en la región de Galacia y estaban mortificando el evangelio de que Pablo predicaba, ¿no? El evangelio de Jesucristo, ¿no? Y estaban incitando a que la ley también tenía que ser parte de su salvación. Entonces, el tema recurrente es la incapacidad de la ley de justificar al hombre, Romanos con Gálatas, ¿no? Gálatas 2:19 y Romanos 7:4, ¿no? Alguien pueda buscar Gálatas 2:19 y otro Romanos 7:4 sobre la muerte del creyente a la ley, ¿no? A ver, Gálatas 2:19. por favor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Perfecto, ¿no? Y en Romanos, 8:19. sí, adelante. No, En, Romanos 7:4. en 7:4. Romanos 7:4 dice, ah, dice, Sí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ahí está, ¿no? El mismo tema, la muerte del creyente a la ley, ¿no? La crucifixión del creyente con Cristo, ¿no? Gálatas 2:20, ¿no? Pasaje conocido, memorizado por muchos, ¿no? Gálatas Pastor, 2:20 y Romanos 6:6. Pastor, una pregunta. Sí. Siempre me he preguntado, Pedro siendo judío, ¿no? Eh, no ha podido, no es que no ha podido, sino que no ha deslumbrado mucho esta teología, a diferencia de Pablo. Ujú. Y parece que por el alcance de estudio de repente, ¿no? Del conocimiento, de los títulos que adquirió antes de conocer a Cristo, le sirvió también a Pablo para profundizar su tesis, que hoy estamos comparando Gálatas con Romanos. Y es bien profunda, Y sí, claro. y habla bastante de la ley cuando Pedro era judaizaba todavía, después que había visto resucitado a Cristo. Ujú. Y es Pablo quien le exhorta, ¿no? Le llama la atención y con tanta autoridad, ¿no? Entonces, para mí me sorprende verle a Pablo revisando estas cátedras de Gálatas y Romanos es grande. Claro. Ahora, la teología paulina, ¿no? De Pablo, él dice que recibió la, el evangelio no de hombre alguno, dice, sino lo recibió del mismo Jesucristo. Él menciona así, ¿no? Y que el mismo apóstol Pablo, perdón, Pedro, reconoce que a Pablo se le dio una sabiduría para entender los misterios de Dios, ¿no? Mm, Que algunos indoctos querían torcerla, ¿no? Pero mismo Pedro reconoce que Pablo ha sido bendecido con ese don de entender los misterios de Dios y que Dios le ha revelado cosas a él, ¿no? Y él mismo dice que tuvo visiones del tercer cielo, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, pero tuvo visiones, así es. ¿no? Y fue llevado al tercer cielo que él menciona, ¿no? Y escuchó cosas inefables, ¿no? Que Inefables. no se pueden repetir, dice, o sea, tuvo experiencias bastante fuertes, bonitas, ¿no? Y dice para que esas cosas que él vivió no lo llenen de orgullo, ni de soberbia, ni de altivez, el Señor le permitió tener un mensajero de Satanás, el aguijón en la carne, ¿no? Ujú. Entonces, por la cantidad de revelaciones que él había recibido, ¿no? O sea, sí, en realidad la teología de Pablo es una teología bastante profunda, ¿no? A diferencia, como le digo, de Pedro, pero Pedro también hace teología, ¿no? Cuando veamos a las generales, hace también su teología, ¿no? Apuntando más al lado judío, ¿no? Pero hace.
y Juan también hace lo suyo, ¿no? Pero estamos ahora revisando, por ejemplo, los temas recurrentes en Gálatas y Romanos, ¿no? Por ejemplo, la justificación de Abraham por la fe, ¿no? No leyeron Gálatas 2:20, ¿no? A ver, ¿quién puede leer Gálatas 2:20? No la leyeron, creo. Amén. Yo, A ver, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. la crucifixión del creyente con Cristo, ¿no? Ahora, Romanos 6:6, miren lo que dice. Alguien tome la lectura de Romanos. Sabiendo Amén. esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, ¿no? Entonces hay una correspondencia, Romanos y Gálatas, ¿no? La misma teología, no es distinta, ¿no? Y la justificación de Abraham por la fe, ¿no? Cuando Pablo argumenta que la justicia de Dios es antes que la ley, pues, ¿no? O sea, la justicia de Dios no viene por la ley, sino vino antes, con Abraham, ¿no? O sea, es primero, después son las obras, ¿no? Y lo defiende tomando el caso de Abraham, Gálatas 3:6, ¿no? Gálatas 3:6 y Romanos 4:10 y 11. A ver, vamos a comparar esto, ¿eh? Romanos y Gálatas 3:6. Alguien que tome Gálatas y otro Romanos. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén, ¿no? Y Romanos. Romanos 4:15, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 4:10 es esa. 4:15 decía acá. No, 4:10. 4:10, sí. A ver, 4:10. Y 11. Dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Sí, ¿no? O sea, dice que Abraham, ¿no? Fue considerado justo, justificado, antes de la circuncisión. Mucho antes. O sea, Abraham primero creyó y luego ya viene el pacto de la circuncisión, ¿no? O sea, lo que Pablo está diciendo es que primero es la fe y no las obras, ¿no? De la ley. Eso es lo que quiere argumentar, ¿no? Y lo hace en Romanos y lo hace en Gálatas. Y ahí hay otros elementos también, ¿no? Por ejemplo, avanzamos un poquito, dice, la ley no trae salvación, sino la ira de Dios, ¿no? Entonces, lo desarrolla en Gálatas y también en Romanos. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, ¿no? La universalidad del pecado, ¿no? 3:22 en Gálatas y Romanos 11:32, ¿no? La adopción de los creyentes como hijos espirituales de Dios, ¿no? El tema de la adopción. Gálatas 4:5-7 y Romanos 8, del 14 al 17. Entonces, fíjese todos los temas que son recurrentes en Romanos y Gálatas, ¿no? Que el amor cumple la ley, ¿no? La importancia de caminar en el espíritu, ¿no? Y la importancia de que los creyentes sobrelleven las unos las cargas de los otros, ¿no? Fíjese la cantidad de
de temas recurrentes en las dos epístolas, ¿no? Quiere decir que hay una correspondencia, una unión entre Romanos y Gálatas, ¿no? Romanos es un poco más amplia la disertación, Gálatas es un poco más breve, pero está apuntando a lo mismo, ¿ya? Eh, Eso es lo que podemos encontrar en Romanos y en Gálatas. Entonces, eh, siempre que usted lea la teología paulina, ¿no? Cuando digo teología paulina es cuando usted lee la carta, pues, ¿no? Cuando usted lee una carta de Pablo, está leyendo su teología, ¿no? En las cartas de Pablo, ya el pensamiento ya se ha desarrollado más, está más elaborado, ¿no? Que al comienzo, ¿no? Y ahora hay un entendimiento más claro de lo que es la salvación, ¿no? Y Pablo lo está indicando con claridad, ¿no? Hay un entendimiento más claro sobre la condición del hombre pecador, está más claro ahora, ¿no? Hay una condición más clara sobre la justicia de Dios, ¿no? El tema de la reconciliación también ya es más claro, ¿no? Ya no es muy suelto, ¿no? Ya está más condensado, más elaborado el pensamiento, ¿no? Paulino. Y otros temas más, ¿no? La resurrección del cuerpo, ¿no? Un tema fabuloso que lo escribe Pablo, ¿no? La segunda venida de Cristo, ¿no? También lo desarrolla en primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses también, ¿no? Y así, ¿no? Entonces la teología en las cartas ya usted las va a leer ya más desarrollada, más elaborada, ¿no? El pensamiento está más claro del apóstol en cuestiones de la fe, ¿no? Y la salvación. Entonces, ahí está Romanos, ¿no? Lo dejamos ahí Romanos. Como digo, van a ustedes llevar un curso ya específico de Romanos, donde van a ver detalles, ¿no? Es una bonita carta. Y es la carta que dio de alguna manera inicio, entre comillas, ¿no? A la reforma protestante del siglo XVI, de donde venimos, pues, ¿no? Por la lectura de Romanos, el reformador Martín Lutero, haciendo la investigación de la carta, llega a este versículo, que es la tesis de Romanos, ¿no? Donde dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y ahí empieza su meditación, empieza su reflexión sobre lo que Pablo estaba diciendo, y no se había dado cuenta, ¿no? Que el justo por la fe vivirá, ¿no? Y se dio cuenta que la iglesia en ese momento estaba haciendo todo al revés, ¿no? Y empieza la reforma, ¿no? Ya con la ayuda de Dios se dieron todas las cosas que ya conocemos en la historia, ¿no? Pero esto tuvo una carta bastante, esta carta de Romanos tuvo un protagonismo bastante importante en la reforma, ¿no? Protestante, ¿no? ¿De dónde venimos? Pues. Y gran parte de nuestra teología reformada está argumentada en Romanos y en Gálatas, sobre la justicia de Dios, por lo menos, ¿sí? La justificación de Dios, ¿no? La gracia de Dios para la salvación. Entonces, es necesariamente, hermanos, todo estudiante de teología tiene que leer y entender y conocer bien Romanos, ¿no? Y con su ayuda en Gálatas, ¿no? Seminarista que no conozca bien Romanos, pues no puede seguir avanzando, ¿no? Tiene que conocer bien Romanos, ¿no? Es el punto de partir. Bueno, al final les voy a dejar su tarea sobre Romanos, qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Luego viene la correspondencia a Corinto, ¿no? La correspondencia a Corinto. Esta es una carta también bastante importante, ¿no? Que Pablo escribe. Ahora, esta carta de Corinto, ¿no? O la correspondencia a Corinto, porque son dos, ¿no? Responde a la necesidad que tenía la iglesia, ¿no? De poder consultar al apóstol y comunicar al apóstol las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Y que se la están haciendo saber para que el apóstol vea qué acciones tomar, ¿no? En la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta carta porque es bastante importante, ¿no?
siempre que uno hace un análisis de una carta, ¿no? Ya les indiqué, ¿no? Tenemos que evaluar el contexto, ¿no? El contexto que acompaña a la carta, ¿no? El contexto del libro se llama, ¿no? La parte introductoria, ¿no? Siempre que usted estudie un libro, o una carta en este caso, ¿no? Esa carta siempre está acompañada de un contexto, ¿no? Histórico, ¿no? Que es la introducción al libro. Y ahí le va dando información sobre lo que ocurría en ese tiempo, a los aspectos relacionados a la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Corinto, a la geografía de Corinto, ¿no? A la población de Corinto, a la forma como había el comercio en Corinto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Mientras más información usted tiene de el contexto que acompaña al libro, a la carta, entonces más va a poderle entender, ¿no? Y comprender. Este es un elemento importante para lo que se conoce como la hermenéutica bíblica, ¿no? O sea, la interpretación de lo que se dice en la carta, ¿no? Claro, ese es un curso también aparte, la hermenéutica bíblica, ¿no? Pero siempre que usted analice o lea o quiera saber lo que se menciona en la carta, en su contenido, tiene que conocer el contexto, ¿no? Del libro. Entonces, yo tengo acá un ejemplo, ¿no? Que quiero hacer y que tiene que hacer usted con Romanos también, ¿no? Al momento de presentar su trabajo final. Guíese de este ejemplo que voy a hacer ahora para que usted lo pueda también considerar, ¿ya? Entonces vamos a ver en Corinto cómo se desarrolló el contenido de esta carta, ¿no? Voy a proyectar un PowerPoint. No sé si los demás hermanos están, solo Javier está con la cámara prendida, los demás están con cámara apagada, creo que se han ido, o están ahí presentes, ¿están todavía o están en espíritu nomás? Sí, pastor. Sí están presentes, ya, qué bueno, ¿ya? Sí, porque a veces me siento como que estoy solo nomás, estoy hablando con Javier, ¿no? Pensaba que el rato ya se sucedió, pues estaba preocupado. No, pastor, disculpe, es que como mi pequeña estoy tratando de hacerle dormir y él sale, Ah, entonces pues la disculpa, pastor, por no, no, eso no, para la cámara, no, disculpe. está bien, hermano, solo estaba preguntando, ¿no? No se preocupe. Me van a asustar, hermanos, ¿no? Estaba preocupado ya. Sí, dije, ya se Sí, fueron los sí, hermanos, me quedé con Javier. sí, 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 En el ¿qué Que segundo fue? viaje nos entramos en el vamos. arrebatamiento ¿Qué ya. fue? Nos vamos a hacer el segundo abuelo, dije, ¿qué importa? Tenemos todavía la gracia. El contexto histórico del libro, ¿no? Es un aspecto importante para entender las epístolas, ¿ya? Por ejemplo, Corinto, tomando el caso de Corinto, ah, está ubicado, ¿no? La iglesia a la cual Pablo escribe, ¿no? Dentro de la ciudad de Corinto, una iglesia que se formó en su segundo viaje misionero. Corinto está ubicada en una posición geográfica bastante importante en el mundo de ese tiempo, ¿no? Ahí en el mapa, los mapas son importantes, hermano, consultarlos, ¿no? Nos da información pertinente para la comprensión también de la carta. Este, Corinto estaba ubicada, era un puerto Corinto, ¿no? Que vinculaba con dos mares, ¿no? Estaba en el istmo del Peloponeso, que está ahí donde usted ve en el mapa. Hay una franja entre Ática y el Peloponeso, ¿no? Hay una franjita ahí. Creo que acá se puede usar puntero, si no me equivoco. Voy a usar, a ver, puntero. ¿Dónde está puntero? Puntero. Acá está. ¿Dónde está? Ratón, no, orador. No. PowerPoint tiene, por ahí, pastor, Acá opciones. está, acá ya lo vi. No, ratón, no. Orador, no, dibujar acá, ya. Ya, entonces acá en este lado de acá, donde estoy dibujando, no sé si ve, ¿se ve? No. Ujú. Voy a poner un poco más de eso ya.
Dibujar, dedo redondo mejor. Ya, acá en este lado de acá, ahora sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Ya. En este lado de acá estaba Corinto. La ciudad de Corinto era un puerto, ¿no? Que estaba rodeado por dos mares, ¿no? Mar Mediterráneo y el Mar Jónico. Por su ubicación geográfica, era una ciudad bastante transitada. Había bastante comercio en Corinto, ¿no? Por la cuestión de los mares. Por sus puertos siempre entraban y salían personas de distintos lugares, ¿no? Mayormente venían del Asia Menor, ¿no? Que estaba al frente, ¿no? Corinto estaba al sur de Atenas. Atenas está en la parte superior de Corinto, acá Atenas, ¿no? Acá está Atenas. Atenas era la ciudad caracterizada por el saber, ¿no? Por el conocimiento, por la búsqueda de cosas, para aprender cosas, ¿no? La sabiduría estaba en Atenas, ¿no? En Corinto se caracterizaba no tanto por la sabiduría, sino se caracterizaba también Corinto por la diversión que había ahí, ¿no? Al ser una ciudad bastante movida por el comercio, venían visitantes con dinero, ¿no? Todo comerciante pues maneja dinero, ¿no? Y había mucha diversión en Corinto, ¿no? Había una frase que se usaba en ese tiempo, ¿no? Cuando decían vamos a divertirnos, no decían vamos a divertirnos, sino decían vamos a corintiizar, ¿no? Y eso quería decir que iban a divertirse a Corinto, ¿no? Y había mucha diversión en Corinto, ¿no? Había también bastante libertinaje, ¿no? En cuanto a su religión en Corinto era diversa, habían diferentes templos en Corinto, ¿no? El templo que más era recurrido, ¿no? O visitado era el templo de la diosa Afrodita, ¿no? Que era una diosa de la fertilidad y que se caracterizaba pues, por sus sacrificios sexuales que hacían, ¿no? Sus ofrendas sexuales que hacían, ¿no? Tenían prostitutas sagradas que se ofrecían para tener contactos sexuales con los que iban al templo y a través del acto sexual era su ofrenda que presentaban, ¿no? Entonces era bastante recurrido ese templo, ¿no? Habían como 1000 prostitutas en el templo, ¿no? Y había otros templos más, ¿no? Y una característica del templo de la diosa Afrodita, lo de las sacerdotisas, era que estas mujeres tenían el pelo rapado. Se caracterizaban por eso, ¿no? Parte de su look como sacerdotisa era raparse el pelo, ¿no? Así que cuando alguien veía a una mujer en Corinto con el pelo rapado, sabía que era una sacerdotisa del templo de Afrodita, ¿no? Por eso en alguna parte de Corinto, 1 Corintios, Pablo dice que no es bueno que la mujer se corte el cabello, ¿no? Tomando alusión a las prácticas paganas que habían ahí también, ¿no? Pelo, ¿no? Y también habían templos, no recuerdo el nombre del dios, pero donde los sacerdotes que ejercían ahí sus funciones tenían el cabello largo y la barba larga, ¿no? Como parte de su look como sacerdote, ¿no? Y Pablo por eso menciona que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, ¿no? Eh, Tomando también en consideración las prácticas paganas, para que no se confundan, ¿no? Corinto estaba ubicado entonces ahí, era una ciudad bastante libertina, bastante idolatría había, bastante comercio, la población era diversa, ¿no? Habían griegos, venían también del Asia Menor, de distintos lugares, venían de Roma también, transitaban por ahí, judíos también llegaban. Así que la iglesia estaba conformada por distintas personas, ¿no? Era una ciudad cosmopolita, ¿no? Como podría ser, pues, Miami hoy en día, ¿no? En Miami usted llega y encuentra todas las nacionalidades ahí del mundo, ¿no?
Hay latinos, europeos, asiáticos, africanos, de todo hay en Miami, ¿no? Algo así sería Corinto, ¿no? Una ciudad donde encontraba muchas personas de diferentes lugares, ¿no? Entonces Corinto estaba así, ubicada geográficamente. Por su ubicación geográfica se podía, a ver cómo es, a ver cómo se va a. Ya, listo. Avanzamos uno más. Se ha quedado acá y ya no quiere avanzar. A ver, ¿qué pasa? Ratón. Ya, ya. Esta es una foto de la ciudad de Corinto, ¿no? De uno de los templos de Corinto, ¿no? Que todavía existen, ¿no? Hasta ahora están las reliquias ahí, ¿no? Ah, fue la capital de Acaya, ¿no? Ubicada en el istmo, de 6 a 4 kilómetros, a 9 kilómetros de ancho, ¿no? Entre la península del Peloponeso con la Grecia del norte a 600 metros sobre el nivel del mar, y asentada sobre una montaña llamada Acrocorinto, ¿no? Y su territorio estaba bañado por los mares Egeo y Adriático, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Esto permitía que la ciudad tuviera dos puertos comerciales, Cencrea sobre el mar Egeo y Lequeo sobre el Adriático, ¿no? Los puertos principales tenían, ¿no? Por donde pasaba el comercio entre Asia y Europa, ¿no? Haciendo de Corinto una de las ciudades más ricas e importantes dentro del Imperio Romano. Una ciudad importante, ¿no? Tenía una población, Corinto, más o menos de 400.000 habitantes, ¿no? Los cuales en su mayoría compartían un común afecto griego por la filosofía y la especulación, ¿no? Sus habitantes estaban constituidos por mercaderes procedentes de toda Grecia y judíos comerciantes, ¿no? La ciudad era cosmopolita en su estructura humana, habitando en ella griegos, romanos, orientales y judíos, ¿no? Aunque no podían competir culturalmente con Atenas, sin embargo, también Corinto fue un centro importante del arte, los deportes, las riquezas, el lujo, y con el tiempo se convirtió en un centro de corrupción e inmoralidad. Corinto. Fíjense todo lo que era, ¿no? La ciudad no solo fue famosa por sus riquezas, sino también por sus prácticas religiosas, ¿no? Se encontraban allí templos para todos los dioses y diosas de la gentilidad, ¿no? Religión de los gentiles. Y era especialmente famoso el dedicado a la diosa Afrodita o la diosa Venus en la mitología romana, ¿no? En cuyo templo se encontraban más de 1000 prostitutas sagradas, quienes rendían culto con las orgías más vergonzosas de obscenidad y vicio, ¿no? Aparte de ellos, también se rendían culto presentando ofrendas de sacrificios y celebrando fiestas paganas, ¿no? Esa era la diosa Afrodita, ¿no? La diosa de la fertilidad, ¿no? Hasta ahora están en los museos de Grecia, están ahí, ¿no? El apóstol la fundó, la iglesia, en su segundo viaje misionero, aproximadamente entre los años 50 y 54 después de Cristo. El relato del libro de los Hechos de los Apóstoles es la única fuente que nos sirve para poder fijar un punto de partida de la iglesia en la ciudad de Corinto. El libro nos da a entender que la iglesia empezó en la casa de Aquila y Priscila. La iglesia donde empezó, en la casa de Aquila y Priscila, según el dato que da Hechos 18 del 1 al 2. Aunque no se descarta la posibilidad de que pudiera haber empezado en la casa de Justo, también, ¿no? Probablemente romano simpatizante del judaísmo. La iglesia estaba compuesta en su mayoría de creyentes que habían salido de la influencia griega, pagana. Muchos eran griegos, helénicos, por la referencia en Hechos 18 del 8 al 10, ¿no? La iglesia parece haber sido bastante grande. También habían judíos en su membresía, pero era predominantemente gentil y pagana en su carácter, ¿no? Incluían a muchos que habían sido rescatados de la escoria de la sociedad, ¿no? La mención que hace en 1 Corintios 1:27. Las tendencias judaizantes que perturbaban a otras iglesias parece que no eran muy importantes acá, ¿no? No era mucho el tema de los judaizantes aquí en Corinto, ¿no? Las circunstancias que motivaron la carta, ¿no? ¿Por qué Pablo escribe la carta, ¿no? Primero,
por los problemas éticos y de conducta que se muestran en los capítulos 1 al 10, ¿no? Muchos problemas éticos y de conducta, ¿no? Y la segunda parte de la carta tiene que ver con los problemas doctrinales, ¿no? Como el tema de los dones espirituales, la cena del Señor, la resurrección de los muertos, ¿no? Temas doctrinales. Entonces, ¿cuál es el propósito principal, no? ¿Para qué escribió el apóstol esta carta? Pablo demuestra bien definido el propósito de la carta. Escribe principalmente para dar respuesta a las consultas de los hermanos y con el fin de corregir diversos errores doctrinales y de conducta que se estaban presentando en la iglesia, los cuales podemos clasificar en errores doctrinales, dones espirituales, la resurrección de los cristianos y la libertad cristiana, ¿no? Errores de conducta, el partidarismo, abusos de la cena del Señor, inmoralidad, litigio entre creyentes, desórdenes en el culto y problemas matrimoniales, ¿no? Bien, ¿qué cosa ha hecho con presentar esto? ¿Qué cosa quiere lograr? Simplemente mostrar cómo se hace un contexto de la carta, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer usted en su trabajo final con la carta a los romanos, ¿ya? Tiene que mostrar esos detalles. Bueno, este PowerPoint lo va a enviar al grupo, ¿ya? Para que lo tenga ahí y lo pueda ver. Corinto fue una iglesia bastante problemática, ¿no? A pesar de que fueron bendecidos con casi todos los dones espirituales, causó muchos problemas en su liderazgo, en su organización, ¿no? En su desarrollo como iglesia causó muchos problemas, ¿no? Un tema importante en Corinto, en la carta a los Corintios, es el tema de la inmoralidad, ¿no? La inmoralidad que se menciona, por ejemplo, en el capítulo 5, donde la Reina Valera le ha puesto un título al capítulo 5, dice un caso de inmoralidad juzgado, ¿no? Donde se le nota a un hombre que estaba viviendo con su madrastra, ¿no? Y iba así sin ningún temor a la iglesia y participaba de la cena y como si nada pasara, ¿no? O sea, había un tema de inmoralidad ahí bien latente en Corinto, ¿no? Pablo escribe para solucionar este tema. Luego estaba el tema de la inmoralidad haciendo uso de los cultos paganos, en este caso de las prostitutas sagradas, ¿no? Creyentes en Corinto iban a participar de estos rituales, ¿no? Por eso en el capítulo 6, Pablo escribe que el cuerpo no es para dar a la fornicación de los cultos paganos, ¿no? El cuerpo no es para tener sexo, para idolatrar, ¿no? Sino el cuerpo es para el Señor, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la inmoralidad está en el capítulo 6 también, ¿no? Y la inmoralidad también aparece en el capítulo 7, donde Pablo habla sobre los problemas matrimoniales, ¿no? Del capítulo 7, ¿no? Y el capítulo 7 empieza con, en cuanto a las cosas que le escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones, o sea, había bastante inmoralidad, ¿no? Porque como vimos, pues, la moralidad de Corinto estaba en decadencia, pues, ¿no? Las inmoralidades eran parte de la sociedad de Corinto, ¿no? Habían orgías, se compartían parejas, había homosexualidad, o sea, todo lo que quizás estamos viendo ahora había en Corinto, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Había un libertinaje bastante fuerte, ¿no? Inmoralidad sexual. Y Pablo tenía que corregir eso porque estaba siendo parte también de la vida de la iglesia, ¿no? No tanto era lo que ocurría en la sociedad, sino en la iglesia, ¿no? Había un joven con una madrastra, se estaban yendo a burdeles sagrados, por decir así, ¿no? Y estaban participando de esos actos de lujuria y desenfreno, ¿no? Y eran creyentes, ya se iban a la iglesia, ¿no? Entonces, el tema de Corinto está hablando de la inmoralidad,
¿no? Ahora, luego habla el tema de las relaciones entre hermanos, ¿no? Cómo se deben llevar las relaciones entre hermanos, ¿no? O sea, no debe haber división, ¿no? No debe haber partidarismo, capítulo 3. No debe haber partidarismo, división, sino deben mantener la unidad, ¿no? No debe haber litigios ante los tribunales, ¿no? Pablo le llama la atención, ¿por qué están ustedes yendo a los tribunales a presentar sus casos, ¿no? ¿Acaso no hay un hombre sabio en la congregación que juzgue entre ustedes, ¿no? O sea, el problema también en las relaciones en las personas, ¿no? No habían buenas relaciones, ¿no? También estaba el tema de los sacrificados de los ídolos, ¿no? Que es un tema importante también, ¿no? Del amor al creyente que aún está empezando, ¿no? Que recién está empezando. Y los temas sobre la idolatría y los abusos en la cena del Señor, ¿no? Que estaban haciendo la cena del Señor de una manera totalmente desordenada, ¿no? Algunos comían y dejaban sin comida a otros, ¿no? Otros se apresuraban en tomar el vino y terminaban borrachos, ¿no? En plena cena. Todavía esto es un desorden, ¿no? Luego el tema de los dones espirituales, ¿no? El abuso de los dones espirituales, no sabían cómo usarlos, el hablar en lenguas, el mal uso de las lenguas, eh, luego el tema de la resurrección del cuerpo, la resurrección de los muertos, ¿no? O sea, había todo un desorden. Hermano, estos problemas, por si acaso, de Corinto, son los mismos problemas que siguen pasando hasta hoy, ¿ya? No es extraño. Los problemas de muchas congregaciones tienen que ver con los problemas de Corinto. Son similares, ¿no? Solo ha cambiado el contexto, ¿no? Ya no es el contexto de Corinto, primer siglo, ahora estamos en contexto siglo XXI, ¿no? El contexto no más ha cambiado, pero los problemas son los mismos, ¿no? Hay problemas de inmoralidad, hay problemas de inmoralidad. Hay problemas de malas relaciones, hay problemas de malas relaciones. Hay problemas de mala doctrina, hay problemas de mala doctrina, ¿no? Hay problemas de mal uso de dones, también hay problemas de mal uso de dones. Entonces, una de las cartas que tiene la finalidad de instruir, ¿no? Y de corregir hasta hoy, ¿no? Es Primera de Corintios, ¿no? Entonces, Primera de Corintios demandó la atención del apóstol, ¿no? Para corregir problemas en la iglesia. Ahora, no solamente necesitó una carta, sino necesitó dos. Dos, ¿no? Primera y Segunda de Corintios, ¿no? Ya, en la segunda carta vamos a encontrar a Pablo ya con un tema bastante importante, ¿no? Él defiende su apostolado, ¿no? Porque a Pablo se le está menospreciando o cuestionando su lugar como apóstol, ¿no? Es el tema, digamos, que debemos considerar en 2 de Corintios, ¿no? Cómo Pablo defiende su apostolado a los gentiles, ¿no? Hace toda una disertación en el capítulo 10, ¿no? Menciona también los sufrimientos como apóstol, el aguijón en la carne que comentamos hace un momento, ¿no? Como Pablo le fue dado ese aguijón por las revelaciones que tuvo, ¿no? Fue bendecido por Dios con eso, ¿no? Ya ahí está, ¿no? Entonces, la correspondencia a Corinto va en ese sentido, ¿ya? Primera de Corintios, segunda de Corintios, Romanos ustedes van a hacer, Gálatas ya revisamos un poco, ¿no? Gálatas tiene que ver mucho con Romanos, dentro de su teología. Ahora, Gálatas es una carta que Pablo escribe, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? De la iglesia porque se estaba desviando del evangelio que él había predicado, ¿no? Y estaba dando espacio a la entrada de otro evangelio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y les llama la atención fuertemente, ¿no? Y les hace recordar el proceso de la salvación que ellos han tenido. Por eso hay mucho en común con Romanos, porque Romano detalla cómo es el proceso de la salvación, ¿no? Y Pablo en Gálatas hace recordar sobre ese proceso que ellos han recibido, ¿no? Los Gálatas tienen que ver mucho con Romanos. Y ya vienen las cartas de la cautividad que les dejé, ¿no? Efesios,
Filipenses, ¿no? Recuerda que ya la vimos. Colosenses, ¿no? Y Filemón, ¿no? A Filemón no está en el orden, sino está al final porque es más breve, pero las tres primeras de la cautividad están acá, ¿no? Efesios, Filipenses, ¿no? Y Colosenses, ¿no? Bien, vamos al descanso y luego revisamos un poco estas cartas de la cautividad, un poco en cuanto a su contenido, y terminamos con las epístolas pastorales, ¿no? Que son las que terminan el grupo de cartas paulinas, ¿no? Las epístolas pastorales. Bien, son 8:43. Regresamos a las poco antes de las 9, o 9 a más tardar, ¿ya? A las 9 regresamos, vaya a tomar su café, su pancito, ¿no? Algo. Un tiempo de refrigerio, ¿ya? Y luego regresar.